porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Amén. Sea muy bienvenido, siendo ya las 22 horas de este día miércoles, a escuchar palabra de Dios, porque no solamente vivimos de las cosas del mundo, no solamente nos saciamos de lo que el trabajo, la familia nos pueda dar. Siempre necesitamos de nuestro Creador y necesitamos recibir palabra y aliento de vida. ¿No es cierto, mi hermano Daniel? Amén, mi hermano Matías. Muy buenas noches a todos los auditores de la 93.7. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Palabra de la Cruz. En el día de hoy este programa tiene por énfasis contar pequeñas historias que tengan una gran enseñanza. Así es. Porque no solamente Dios se manifiesta a través de cosas grandes, ¿no es cierto?, de cosas pomposas, a veces con cosas sencillas, el Señor va obrando en nuestra vida. Como nuestra misma conversión, por ejemplo, hay cosas que sí ocurren inmediatamente, cambios que son drásticos y muy notorios. Sin embargo, siempre nos falta, si no ya estaríamos en el cielo, si estuviéramos ya como una obra acabada. Amén, amén. Por esta misma razón, le invito a que si usted es primera vez que escucha acerca de Cristo, no tenga miedo. Porque el principal pensamiento que se aloja en la mente del hombre o la mujer es miedo a lo desconocido. Y usted dirá en su corazón, pero yo ¿cómo voy a servir a Dios si soy tan malo o soy tan imperfecto, no sé nada, no tengo idea? ¿Sabe qué? El Señor no mira esa condición. Amén. Porque Él mira la intención que usted tiene. Así es, Señor, amén. Y luego la obra la va haciendo pasito a pasito el Señor. Amén. Y eso es lo maravilloso. Sí. Porque esta puerta está abierta para cualquiera. Sí, así es. La obra la hace solamente el Señor. Y como le decíamos, hay cosas que el Señor va trabajando día tras día. Hay una parábola, una historia que habla el Señor de un hombre que sembró y se fue a dormir. Y dice que él nunca vio el crecimiento que tuvo esa semilla. Todo eso se dio, digamos, mientras él no se daba cuenta. Y así también Cristo va creciendo en nuestro corazón. Esa semilla que Él planta, esa semilla es la palabra. Lo que le vamos a hablar hoy día, que es palabra de Dios, es algo que se siembra en su corazón. Echar semilla. Usted la recibe y sin que se dé cuenta esa semilla empieza a crecer. Empieza a crecer y poco a poco su vida va siendo transformada y tocada por el Señor. Eso es lo que es este programa. Entregar semilla, hablar palabra del Señor. Mi hermano Daniel, ¿cómo ha estado su semana? Mira, bendecida, porque siempre el Señor nos sorprende con diferentes situaciones. Amén. Y gracias a Dios no ha faltado el trabajo, no ha faltado la salud y tampoco ha faltado la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y yo creo que teniendo estos factores en la ecuación de la vida, yo creo que todo el resto es añadidura. Sí. Así que doy gracias a Dios porque ha sostenido con salud a mi familia. Amén. También nos ha provisto de todo lo que necesitamos. A veces nosotros creemos que necesitamos más de lo que realmente necesitamos. Y eso nos angustia de repente. Sí. Pero ¿sabe qué? Hay que aprender a vivir con lo que hay. Amén. Y eso es lo maravilloso. Porque Dios tiene un corazón de padre. Amén. Y siempre va a estar pendiente de sus hijos. Así es. Lo necesario nunca va a faltar. Así el es. Señor siempre va a proveer lo que necesitamos. Amén. Y usted necesita en esta tarde, en esta noche, una palabra. Necesita escuchar del Señor porque Él conoce lo que usted necesita, no yo. No mi hermano. Nosotros hablamos de la palabra conforme a algo que nos tocó a nosotros. Me tocó este mensaje, esto es lo que tengo que entregar, pero no sabemos, digamos, la condición en la que usted está. Dios la conoce y por eso
escuche este mensaje, porque Dios, que conoce su corazón, va a saciar y a suplir todo lo que le falte. Así que, querido Amén. auditor, le invito a que nos acompañe esta noche en pequeñas historias, grandes enseñanzas, y vamos a iniciar alabando al Señor con este hermoso cántico. Señor, sin yo ver tu santo rostro, me parezca muy lejos tu trono. Lo que sufriste por mí.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Queridos auditores, les vamos a invitar a que nos pueda acompañar a orar, ya que no podemos pretender enseñar la Biblia sin pedirle al que nos entregó esta Biblia, al que es dueño de esta palabra, que Él nos sea dando la sabiduría, Amén. que Él nos sea dando el discernimiento. Así que si usted está a disposición de acompañarnos a orar también, por favor, le hacemos la invitación. Si no, solamente escuche esta oración. Dios mío y Señor mío, le damos gracias esta noche por todas sus misericordias, por todos los beneplácitos que tiene con nosotros. Solamente agradecimiento le podemos manifestar. No hay ninguna queja, Señor, no hay ninguna molestia, porque todo lo que usted hace es bueno. Aún, Señor, cuando usted corrige nuestro camino, cuando envía, Señor, prueba para tratar nuestro corazón, usted nos dice que ninguna corrección al momento es señal de alegría, pero dice que su fin será de gozo, será de bendición para nosotros. Por eso le agradecemos por lo bueno y lo malo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Le pedimos que nos dé gracia en esta noche, que usted respalde este trabajo y pueda darnos palabras sabias, pueda aclarar nuestra mente, Señor, tener una mente lúcida en cuanto a su palabra, no, Señor, en tiniebla, en oscuridad. Denos, Señor, usted la inspiración para hablar, su Espíritu Santo sea el que ponga en nuestro corazón las palabras, los pensamientos, para que podamos predicar tan solo lo que su palabra santa dice. Y por nuestros auditores también le pido para que usted les sea dando también la gracia para entender el discernimiento, Señor, para que estas palabras de vida espirituales puedan ser alimento para su alma y se vayan llenos. Toda esta misericordia se la ruego en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro hermano Daniel esta noche nos tiene un devocional, una reflexión en torno a la palabra del Señor, así que le escuchamos. Amén. Siempre es bueno poder reflexionar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos tiene algo que entregar. Amén. Y nosotros siempre tenemos algo que solicitar de ella, porque nuestra imperfección se perfecciona en Cristo. Le invito a que, si usted pudiera acompañarme con su Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Amén. Y le daré lectura en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice como título: Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como comenzamos diciendo al inicio de este programa se basa en las pequeñas historias que tienen una grande enseñanza. Mire, hoy día esta enseñanza del Señor tiene tan solo un versículo, que es el versículo 6, donde dice que el Señor dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Imagínense, un solo versículo que se refiere a un grano de mostaza, el cual es pequeño. De hecho, es uno de los granos más pequeños dentro de la naturaleza vegetal. O sea, el Señor les dijo a los apóstoles, y también nos dice a nosotros en esta noche, que si tuviéramos tan solo un poquito de fe, pero de fe genuina, podríamos hacer cosas que son inimaginables. Porque ¿quién se imaginaría que un sicomoro es como un árbol similar a una higuera? No es igual, pero es similar a una higuera,
que también da como una especie de higo, pero de menor calidad. Y este sicomoro dice, desarráigate, o sea, que saque su raíz del suelo y que se plante en el mar. Dice que el árbol nos obedecería. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ni siquiera dice que nosotros vayamos o tengamos la capacidad o nos va a dar las herramientas para ir a sacar el árbol de la tierra e ir nosotros mismos a plantarlo en el mar. No. Nos dice que si tuviéramos fe, el mismo árbol saldría de la tierra y se plantaría a sí mismo en el mar. Es decir, algo que para la mente humana, para el razonamiento del hombre o la mujer, es algo imposible, algo inimaginable, porque ninguno de nosotros ha visto un árbol moverse por sí mismo, caminar y trasladarse a otro lado. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que a la verdad de las cosas, cuando confiamos en nuestra mente, en nuestro razonamiento, en las capacidades, en lo conocido por nosotros, siempre vamos a tener un límite, una limitante. Porque, por ejemplo, si usted le dijera, si usted quisiera tener un auto para trabajar, por poner un ejemplo, y usted dice, pero ¿cómo me voy a comprar un auto si tengo 100.000 pesos en el bolsillo? Y usted y yo sabemos que es muy difícil o casi imposible comprarse un auto con 100.000 pesos. Pero el Señor nos dice que es posible. Amén. Siempre y cuando tengamos fe. Y la fe es algo intangible, pero es algo que tiene que ser inamovible. La fe es la esperanza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe y la esperanza van de la mano. En el momento que usted o yo perdemos la esperanza de poder tener lo que desea nuestro corazón, en ese mismo momento es donde perdemos la posibilidad de materializarlo. No estoy hablando de misticismo, de metafísica, ni nada por el estilo. Estoy hablando de la fe genuina que Cristo nos manda a tener. Estoy dando un ejemplo con cosas tangibles, porque es más fácil comprender con cosas tangibles. Pero esto también se traslada a lo espiritual. Si usted se siente agobiado, si usted siente que hay un problema que es imposible de mover, imposible de solucionar, el Señor en esta noche le dice que si tiene fe, imagínese, con el equivalente a un grano de mostaza, esto puede salir de su camino, puede salir de su vida. Porque así como le dijo a los apóstoles, que si tuvieran fe, le podrían decir al sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecerá. El Señor Jesús nos ha enseñado esto porque sabe que nosotros, como personas, somos personas limitadas. Nuestra propia convicción es limitada. A veces incluso hasta la fe que tenemos es limitada. Amén. Incluso a veces nuestro Dios en el que creemos es limitado, porque no conocemos al verdadero Dios. Porque les recuerdo que Jehová, Dios de los ejércitos, también es el Dios de lo imposible. De lo que usted y yo podemos creer que nunca va a suceder, para Él no significa ningún desafío.
Pero sabe que el Señor, como tiene corazón de padre, como decíamos en un principio, Él siempre nos va a entregar lo que a nosotros nos conviene. Por esto, es necesario que nosotros pidamos, pero conforme al corazón de Dios. ¿A qué se refiere esto? Porque muchas veces nosotros pedimos de forma egoísta. ¿Ya? Para mí, para un beneficio propio, ¿cierto? Pero no pensamos en los demás. Y a veces somos tan limitados que ni siquiera podemos ver que tal vez si obtenemos lo que queremos, esa situación nos puede llevar a una situación aún peor. Dios nos ayude. Amén. Pero ¿sabe qué? Si usted le pide a Dios, Dios le va a dar. En el tiempo de Dios y también bajo la perfección de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que muchos de los que están escuchando han tenido la experiencia de pedirle algo al Señor y el Señor le ha respondido. Pero al momento de responder, el Señor nos ha sorprendido con algo aún mayor, inimaginable. Porque Dios es así. Amén. Dios nos sorprende. Por eso es maravilloso el Dios al cual predicamos. Por eso es maravilloso el Cristo al cual predicamos. Porque, imagínense, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas inimaginables. Podríamos solucionar aquel problema que está agobiándonos. Podríamos sacar de en medio nuestro, de en medio de nuestra familia, el problema que nos está separando. Podríamos sacar de en medio nuestro aquella situación que nos está alejando de Dios. Podríamos sacar de en medio nuestro quizá la desesperanza, la angustia de no tener trabajo, o la angustia de sentirse solo en la adversidad. Porque sabe que una vez que Cristo mora en medio nuestro, ya no hay angustia en nuestro corazón, porque se aloja ahí la esperanza y la fe. Así que, amado hermano, amado locutor, auditor, perdón. El Señor en esta noche nos dice que tengamos fe. Porque con la fe es la única forma en que vamos a poder ver lo imposible. La única forma en la que vamos a poder ver la acción de Dios. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Esta ha sido la pequeña reflexión de esta noche. Le invito a que escuchemos una alabanza. Amén. Para alegrar el corazón y también para bendecir el nombre de Dios. Amén. Escuchemos y gocemos la siguiente alabanza.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Luego de escuchar esta hermosa alabanza, le invito a que reflexionemos en el personaje del día de hoy. El día de hoy, el personaje que vamos a estudiar es Mardoqueo. Mardoqueo, el nombre en sí significa siervo de Marduk. ¿Ya? Este Mardoqueo era un judío, el cual tenía algunas características especiales, unos atributos especiales que lo destacan en relación a sus pares de la época. Por ejemplo, en él encontramos sabiduría, encontramos compasión, fe, coraje y también esperanza. Porque este siervo Mardoqueo, en primer lugar, él adopta a Esther, quien era su prima. Ella era hija de su tío y él la adopta como una hija propia. Le invito a que leamos en nuestras Biblias el libro de Esther, capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Dice así: Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Amén. Mire, aquí pudimos apreciar que Mardoqueo era un descendiente de la tribu de Benjamín. Es decir, él era un judío. Y se hizo cargo de Esther, quien era hija de su tío. Y en estos tiempos reinaba el rey Asuero. Asuero en hebreo, y algunas traducciones hablan del rey Jerjes, un rey persa, ¿cierto? Del imperio persa, medo-persa, el cual había dado un banquete, ¿cierto? Y en este banquete, luego de beber mucho vino, estaba un poco ebrio por el vino, mandó a llamar a su esposa, a la reina. Y esta reina no quiso ir. Entonces, como usted sabe, cuando se desobedecía a un rey, era una ofensa bastante grande, digna de muerte. Entonces esta reina Basti también tenía que tener un castigo. Entonces este rey Asuero mandó a llamar a sus consejos, ¿cierto? Para preguntarle cuál era la sentencia que tendría que dictar sobre ella, porque si no
después todas las mujeres se iban a ir en contra de sus maridos y él se imaginaba una rebelión enorme producto de la desobediencia de la reina. Y entonces no se le ocurrió la más brillante idea que dar un edicto y decir que todos los varones esposos eran amos y señores en su casa y podían decir y hacer lo que se les ocurría. Esto nos da un poco la perspectiva de este rey, que era un poco impulsivo, se dejaba llevar mucho por los consejos de quienes lo rodeaban. Y producto de esto, los consejeros decidieron hacer como un concurso de belleza. Y este concurso de belleza llamó a todas las doncellas que estaban bajo el imperio, en especial en esta ciudad, ¿cierto? En esta localidad de Susa. Y aquí también participó Esther. Y como leímos, Esther era de hermoso parecer, dice la escritura. Y ella se quedó con el premio. Y ella quedó como la reina. Bendito sea el nombre del Señor. Y Mardoqueo realizaba las funciones de siervo dentro del reino. Por lo tanto, él nunca dejó de estar pendiente de ella. Como un padre cuida a su hijo. Y dice la escritura que él constantemente rodeaba la casa de las doncellas para saber de Esther, para estar pendiente si que tenía alguna necesidad de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces en estas labores que él hacía, Mardoqueo escuchó una conspiración contra el rey, porque habían dos siervos que se habían molestado con el rey y estaban conspirando y querían matarlo. Entonces Mardoqueo puso al tanto a Esther de esto, quien era la reina, ¿cierto? Y Esther fue y le contó al rey. Y le contó que fue Mardoqueo quien le avisó. O sea, si reflexionamos en esto, Mardoqueo estaba en el lugar que tenía que estar. Porque él, su labor era ser siervo del palacio. Y él estaba cumpliendo su labor. Y además, su labor como padre era de cuidar a su hija. Y estaba ahí. Y al estar ahí, él pudo darse cuenta de este complot que había contra el rey. Y también, al entregar esta información a Esther, él también estaba cumpliendo con su labor de protección. Porque si el rey era derrocado, el destino de Esther era incierto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esta razón, pensando con un buen corazón, dio a conocer esta información para que el rey pueda ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí podemos ver que Mardoqueo en realidad era compasivo con las necesidades de los demás. Porque vemos que él, en primer lugar, adoptó a una hija que no era de él. Tomó la responsabilidad de padre y cumplió el rol. No fue solamente de nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también se preocupó por el bienestar del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos que Mardoqueo, a su vez, también aplicó sabiduría. Porque
le dio la orden a Esther. A todo esto, Esther le seguía haciendo caso, como cuando estaba bajo la casa de Mardoqueo. Así también, mientras ella era reina, le hacía caso a su padre, por decirlo de una forma. Bendito sea el nombre del Señor. Le hacía caso a Mardoqueo. Y dentro de esos consejos que Mardoqueo le daba, Mardoqueo le dijo que no revele su nacionalidad, que no revele que ella era judía. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, y más adelante vamos a ver cuál es el beneficio de esto. Entonces, Mardoqueo, ¿cierto?, pone al tanto al rey. Y el rey, agradecido, lo mandó a poner en las crónicas del reinado medo-persa. Y bueno, a todo esto, Mardoqueo tenía una mano derecha. Dijimos que Mardoqueo se dejaba influenciar bastante por sus... Perdón, el rey Asuero se dejaba influenciar bastante por quienes le rodeaban, ¿cierto? Y uno de estos que le rodeaban era Amán. Y él lo puso como mano derecha a este hombre. Pero aquí tenemos, mire, Mardoqueo representa el hombre de corazón bueno que siempre está pendiente del bienestar del resto. Estaba pendiente del bienestar de Esther, el bienestar del rey, ¿cierto? Del poblado, de todo el reino en realidad, porque si derrocaban al rey iba a quedar el caos en el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por otra parte, aquí viene la contraparte de este personaje Amán. Este personaje Amán era todo lo contrario de Mardoqueo. Era un hombre egoísta, un hombre oscuro de corazón, un hombre que llevaba los malos consejos ante el rey para beneficio propio solamente. Entonces este hombre se ganó la confianza del rey, y a tal punto que llegó a ser un principal en el reino. Y entonces, como principal, orgulloso, ¿cierto?, él mandó a decir que cualquiera que esté delante de él tenía que arrodillarse ante su presencia y humillarse. Pero recordemos que Mardoqueo era judío. Y los judíos no se arrodillan ante cualquiera. Porque dicen que el único digno para recibir una alabanza de ese tipo, el único digno de la humillación del hombre, es Dios. No existe nadie más el cual pueda llevar la gloria. Así que este hombre Mardoqueo, fiel a sus creencias, no se arrodillaba ante Amán. Y esto obviamente a Amán le provocó un anticuerpo inmediato contra Mardoqueo. Pero no podía hacer nada contra él. Así que maquinó un plan. Y le fue a contaminar la mente al rey, diciéndole que los judíos eran un pueblo rebelde. Era un pueblo que no se sometía a las leyes, era un pueblo apartado, dice, un pueblo aparte, que con sus propias leyes, que no le hacía caso al rey. Y entonces esto el rey le tomó atención. Y Amán le aconsejó al rey hacer un edicto. Y este edicto consistía en eliminar a todos los judíos, porque él se los presentó al rey como una amenaza. Y entonces el rey accedió y le pasó su anillo para que selle el edicto, y fue repartido este edicto por todos lados. Y entonces esta fue la trama que Amán desarrolló contra los judíos. Los judíos. Y Amán era hijo de Amedata Agageo. Agageo era un término persa que en realidad es como traducido a cananeo.
Entonces este hombre también tenía una raíz cananea. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí usted sabe qué pasa con la confrontación entre estos pueblos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este hombre Amán, celoso y orgulloso y picado, diciéndolo en buen chileno, mandó a hacer una estaca de 23 metros con el destino de ensartar ahí a Mardoqueo. Porque él lo único que quería era tomar una represalia contra él, porque se sintió ofendido porque Mardoqueo no se humilló ante él. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Mardoqueo se enteró de esto, y él, como buen judío, se dolió por su pueblo, porque él inmediatamente se imaginó la muerte de su pueblo, la muerte de sus hermanos, la muerte en general del pueblo de Dios. Y él vistió de luto y hizo luto. El luto judío bien especial porque se visten con ropas ásperas, dice la Escritura, y se echó sobre cenizas, dice la Escritura. Entonces no pasaba desapercibido, no era solamente un acto anímico, sino que también era como un acto de protesta en contra de este edicto. Y la reina Esther se dio cuenta que Mardoqueo tenía este duelo, y mandó a entregarle ropas para que él no vistiera de esa forma, ¿cierto? Para sacarlo de ese duelo. Y Mardoqueo le dijo que no, lo quiso. Y ahí le contó a Esther la maquinación que había contra el pueblo judío. Y Esther no sabía nada hasta el momento. Y ahí Mardoqueo le pide a Esther interceder. Pero Esther decía, pero yo cómo voy a ir ante el rey, si cualquiera que se pone delante del rey sin ser llamado es muerto. Y ahí Mardoqueo dice unos versículos que son bastante especiales y son icónicos dentro de este relato. Y le dice: ¿no será que por esto estás aquí? ¿No será que por esto el Señor te puso ahí? Para que puedas interceder ante el pueblo. Quizás no lo hice así textual, pero esa es la idea. Que reflexionemos en esta noche. ¿No será que estás donde estás porque el Señor tiene un plan para ti? Y esta mujer, Esther, dudó de poder desarrollar el plan que tenía Dios. Porque en este relato, en este libro, no se habla de Dios, no se habla de Cristo de forma directa, pero sí se habla de la acción de Dios. Porque todo está bajo la cobertura de Dios. El enemigo se quería levantar contra Mardoqueo y después contra el pueblo judío entero. Pero vemos que la mano de Dios está presente para guardar a sus hijos. Porque esta mujer Esther no quería ir a hablar ante el rey porque tenía miedo de hacerlo. Pero Mardoqueo le dijo: ¿no será, si callas hoy, mañana vas a ver mortandad? Vas a ver que todo el pueblo cae y por culpa de que tú te callaste. También le da a entender que Dios la puso ahí para un propósito. Y el propósito era poder acercarse al rey para darle a conocer de esta injusticia que estaba cometiendo contra el pueblo. Entonces, Esther le propuso hacer ayuno por 3 días. Y hicieron ayuno por 3 días junto a Mardoqueo y ella junto a sus doncellas. Y después, luego de esto, fue ante el rey. Es decir, antes de una tarea importante, primeramente hay que prepararse. Por ejemplo, si un predicador antes de predicar no se prepara, va sin armas a la batalla. Es como si un soldado fuera sin su fusil, sin un casco. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón, Esther
hizo este ayuno para prepararse, para ir con la fortaleza espiritual de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para ir con la armadura, con las armas, para que el Señor la revista de gracia y así poder hablar con el rey y poder darle a conocer esto. Entonces fue ante la presencia del rey y el rey la aceptó. ¿Ya? Acercó su cetro y de esta forma él hacía entender que podía estar en su presencia. Y entonces Esther también utiliza la inteligencia y los invita a un banquete. A este hombre Amán y también al rey Asuero. Y este hombre Amán, como era un hombre orgulloso, ¿cierto? Se jactaba siempre de sus logros, por decirlo una cosa. Él le andaba contando a todo el mundo que la reina le invitó a un banquete y estaba feliz de la vida. Ah, me invitó a mí, pues, ¿eh? A ti no te invito, pero a mí sí. Y estaba en eso. Y cuando estaban en el banquete, después de haber bebido vino, dice, después de haber estado ya en un ambiente quizás un poco más relajado, más amistoso, ¿cierto? Esther le cuenta a este rey, le cuenta a su rey, qué era lo que le aquejaba. Entonces Esther decía que tenía miedo por su vida, porque había un edicto que estaba en contra de ella, y ahí le revela que ella era judía. Y le revela que el edicto era en contra de todo su pueblo. Y era algo que ella no podía soportar, que su pueblo sea asesinado por culpa de un traidor. Y ahí señaló a Amán. Y este Amán, y bueno, y el rey cuando se enteró de esto, el rey salió al patio, dice, porque seguramente fue a reflexionar y así enojado dijo, chuta, ¿qué voy a hacer? Si esta era mi mano derecha, ¿qué voy a hacer con este? ¿Qué hago con este hombre? Y entonces Amán, para tratar de defenderse, ¿cierto? Fue a hablar con ella y tuvo la coincidencia, entre comillas, que en realidad no fue coincidencia, y cayó sobre ella, dice. Y entonces justo entró el rey, y el rey dice, y más encima se atreve a atacarla aquí en mi presencia. Y eso fue como el empujoncito que necesitaba, como para poder decir el rey, no, a este hombre lo van a ahorcar porque este hombre es un traidor. Y así este hombre estaba, ¿cómo se llama? Este hombre recibió una sentencia producto de su mala acción. Pero ¿sabe qué? Antes de eso, el Señor también le había hecho pagar con respecto a su orgullo. Porque se recuerda que conversamos recién que Mardoqueo le salvó la vida al rey. Y hubieron 2 banquetes preparados por la reina Esther. El primer banquete fue como de bienvenida, y ahí no le contó toda la historia al rey. En el segundo banquete le contó toda la historia. Y en el primer banquete estos compartieron y todo. Y después el rey se fue a sus aposentos, dice. Pero el rey no tenía sueño, se le había espantado el sueño, dice. Dice en el capítulo 6 de Esther, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que le leyeran en su presencia. Se recuerda que el acto de Mardoqueo fue anotado en ese libro de las memorias y las crónicas. Y entonces el rey se había olvidado de esto. Pero recordemos que toda acción tiene una paga. Toda siembra tiene una cosecha. Y esta siembra que hizo Mardoqueo también tenía una cosecha. Y ahí el rey se acordó de este hombre Mardoqueo y dijo, oh, ¿cómo recompensamos a este hombre? ¿Le hicimos algo para esto? Y ahí le dijeron que no se había hecho nada. Entonces, él
pensó y dijo, el primero que se aparezca le vamos a preguntar qué piensa él para recompensarlo. Y justo venía Amán. Y el rey le preguntó, oye Amán, ¿cómo crees tú que podemos recompensar a un hombre que fue leal? Y le empieza a contar, no le dijo quién era, pero le empieza a contar la hazaña que hizo. Entonces, este Amán, como era orgulloso, pensaba que era para él. Entonces dijo, no, hay que vestirlo con ropas reales y pasearlo en el caballo, darle pompa, ¿cierto? Y tratarlo como un gran señor, una cosa así, para hablarlo en términos simples, para no alargarnos tanto. Y entonces el rey le dijo, excelente idea, que se haga así, tal cual dijiste, con Mardoqueo. Y ahí Amán dijo, chuta, pero sí. Y Amán iba a ir a contarle al rey que iba en realidad a pedirle permiso para matar a Mardoqueo, porque él estaba, ya había hecho la estaca, ¿cierto? Que habíamos conversado. Y él quería matarlo, quería enterrarlo en esa estaca. Ese era su propósito. A eso iba donde el rey. Pero el rey le dijo que lo honrara a Mardoqueo. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que aunque hayan enemigos en contra suyo, Dios siempre tiene una forma de defendernos. Y de todo esto, Mardoqueo ¿alguna vez se quejó de la actitud de Amán? ¿Se quejó ante el rey? ¿Se quejó ante Esther? Que Amán lo miraba mal, porque yo creo que, no dice la escritura, pero yo creo que lo trataba mal. Porque dice, cuando habla acerca de Mardoqueo, Amán siempre habla con desprecio. Entonces yo creo que él lo miraba con desprecio, pero Mardoqueo no se quejaba. Entonces esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, la tendencia es de defendernos, autodefendernos. Pero a la verdad las cosas, Dios es quien nos puede defender. Y Él sabe cómo hacerlo de la forma perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una vez que Mardoqueo fue honrado, ¿cierto? Después en el segundo banquete, Esther le contó al rey que este Amán había traicionado y había levantado ese edicto y iba a ser afectada, tendría que ser muerta también por ese mismo edicto. Y el rey como estaba, se podría decir que estaba enamorado de Esther porque la encontraba hermosa entre sus doncellas, ¿cierto? Era su preferida porque era la más hermosa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le pidió que haga justicia con Amán. Ya, se hizo justicia. Pero también le pidió que se revocara el edicto. Pero este edicto, a todo esto era un edicto de un solo día, para matar a todos los judíos. Y el rey le decía, pero no puedo, lo que dicté como rey, lo que está con el sello real, no se puede revocar. Entonces le dijo que haga otro edicto. Y le dio esta tarea a Mardoqueo, para que lo redactara. Y le pasó el sello, dijo, redáctalo tú, y ponle el sello como si fuera de mi nombre. Entonces Mardoqueo le dio la libertad al pueblo de Israel para defenderse de sus enemigos y tener la libertad de poder luchar contra los enemigos y poder quedarse con los bienes y hacer justicia. Entonces, este edicto, pero esto también era por un día. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel fue, hizo justicia, venció a sus enemigos, dice que mató cerca de 75.000 personas. Pero no se quedaron con sus bienes. En todas partes dice, mataron tanto, pero no se quedaron con sus bienes. Mataron tanto, pero no se quedaron con sus bienes. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está en el capítulo 9. Y entonces
Y esto fue lo que se llama Purim, echarse a suertes, porque era un contrincante contra otros, y de los cuales uno de los dos está bajo la cobertura de Dios. Aquí no aparece directamente escrito que Dios estaba con ellos, pero en todo lo que hemos conversado, ¿Dios estaba con ellos? Absolutamente sí. Esto es lo maravilloso de este relato de Mardoqueo, porque Mardoqueo era un hombre que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, porque él siempre está atento del bienestar de los otros, más que de su propio bienestar. Porque recordemos que este hombre siempre estaba a las puertas del palacio, ¿cierto? Quizá maltratado por Amán y sus secuaces, pero él estaba ahí siempre. Donde tenía que estar, estaba. Y eso lo llevó a que pudiera tener el conocimiento de las cosas que pasaban en el momento preciso. Es como cuando vamos a la iglesia, ¿cierto? Y estamos ahí en el momento en que el Señor nos quiere hablar y recibimos el consejo preciso para nuestra vida, que cuando no estamos no lo podemos escuchar. Dios nos ayude. Entonces este hombre estaba ahí, Dios lo puso ahí, y él obedeció y estuvo ahí. Dios le puso en el corazón el poder recoger a Esther. Y si él no lo hubiese hecho, nada de esto hubiese pasado. Y el pueblo de Israel quizá hubiese sido raído de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de esta forma, el Señor fue utilizando a estos dos personajes principales, a Esther y a Mardoqueo, para salvar a su pueblo del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, luego de esto, el pueblo de Israel destruyó a sus enemigos. Y el rey le siguió preguntando a Esther qué más quería. Y Esther en realidad lo único que quería era que se haga justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, a raíz de esto, los judíos, por el edicto de Mardoqueo, comenzaron a celebrar una fiesta que se llama Purim. La fiesta de Purim tiene por sentido regalarse comida, ¿cierto? Y hacerse regalos y hacer juegos. Es una fiesta de alegría, en el cual se celebra que el pueblo de Dios fue rescatado de sus enemigos. Fue rescatado y el personaje principal de esto fue Mardoqueo. Incluso estos relatos están en las crónicas del reino medo-persa, en la historia. Es un relato que tiene un respaldo histórico. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque sabemos que la palabra de Dios no necesita ningún respaldo. Pero como un dato adicional, esto sí está en los anales de la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para concluir, la fe de Mardoqueo al final tuvo una recompensa porque hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y en el capítulo 10 dice así: grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes media persa.
porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? El Señor lo puso en el lugar de honra que tenía su enemigo, porque Amán era la mano derecha del rey Asuero. Sin embargo, cuando fue descubierta su careta y fue mandado a matar, este puesto fue ocupado por Mardoqueo. El Señor lo honró porque hizo lo correcto. El Señor lo honró porque este hombre, Mardoqueo, amó a su prójimo, como manda el Señor en el Nuevo Testamento. Dice: amad a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces este hombre, Mardoqueo, amó a su prójimo como a sí mismo. Y por esto hizo lo que hizo, estuvo donde estuvo, para que de esta forma el pueblo de Israel pueda tener una oportunidad de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted se preguntará: ¿qué pasó con la vara de 23 metros que hizo Amán? Bueno, Amán terminó ahí. Y sus 10 hijos también terminaron con el mismo destino. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que las malas acciones siempre tienen una recompensa. Una mala recompensa. Pero las buenas acciones siempre tienen una buena recompensa. Todo lo que se siembra se cosecha. Amán sembró el odio contra el pueblo judío y cosechó el odio del pueblo judío. Sembró Amán la muerte contra el pueblo judío y cosechó la muerte a manos del pueblo judío. Bendito sea el nombre del Señor. En cambio, aquí Mardoqueo sembró el bienestar para el pueblo judío y cosechó la honra del pueblo judío. Porque hasta los días de hoy se celebra la fiesta de Purim y lo recuerdan. Bendito sea el nombre del Señor. Mardoqueo sembró fidelidad porque fue fiel a Dios, no se inclinó ante Amán y Dios lo honró. Mardoqueo pensó primero en el prójimo y cosechó honra. Bendito sea el nombre del Señor. Así como él se acordó de Esther, que era huérfana, se acordó de que había un pueblo que iba a padecer, el Señor también se acordó de él por sus buenas acciones y lo honró, lo dejó al lado del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, todo lo que hagamos, todo tiene una consecuencia. Lo bueno y también lo malo. Por esta razón, le invito a que reflexionemos con respecto a qué estamos haciendo en nuestra vida. ¿Estamos sembrando para bien o estamos sembrando para mal? ¿Estamos caracterizados con Mardoqueo o con Amán? Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y este relato, este libro de Esther es maravilloso porque nos deja en claro estas dos perspectivas. El sembrar el mal cosecha mal. El sembrar el bien cosecha bien. Amados hermanos, les invito a que pasemos a orar al Señor para que el Señor selle en nuestros corazones esta enseñanza que hemos recibido en el día de hoy y también nos ayude a llevarla por obra. Así que donde usted esté, acompáñeme a orar. Padre amado, gracias le damos en esta noche
porque usted es bueno. Usted nos ha entregado esta enseñanza acerca de Mardoqueo, este hombre que fue fiel, este hombre que estaba en el lugar donde tenía que estar, este hombre que le importó más su prójimo que sí mismo. Son características que también están en Cristo. Ayúdenos, Señor, a tener esas características en nosotros. Ayúdenos, Padre amado, a sembrar bien para poder cosechar bien. Ayúdenos, Señor, a ser fieles. Ayúdenos, Señor, a ser constantes. Ayúdenos, Padre amado, a siempre estar pendiente de la necesidad del otro. A veces nos ensimismamos y a veces no vemos más allá de nuestros propios pensamientos y olvidamos mirar al prójimo. Padre amado, ayúdanos a estar atentos, a estar en el lugar que debemos estar y no en el lugar donde queremos estar. Padre amado, ayúdanos a tener estas cualidades que tenía Mardoqueo, que lo llevó a ser reconocido por su pueblo. Quizá nosotros no buscamos ser reconocidos, pero sí buscamos ser agradables ante su presencia. Padre Celestial, le rogamos que usted nos revista de gracia para poder ser como Mardoqueo, para poder ser un siervo útil. Padre amado, esto se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estudiado, hemos orado. Ahora le invito a que disfrutemos de una hermosa alabanza.
Amén. No es que tú lo merezcas, decía la alabanza, yo tampoco soy digno, es porque Dios es muy bueno. Y a propósito de Mardoqueo, que nos hablaba nuestro hermano, el estudio que nuestro hermano acaba de realizar, Mardoqueo obró bien, pero aún él era un hombre indigno. Yo creo que aunque él se haya portado tan bien, no merecía tan tremenda gloria, honra que le llegó. Usted terminó leyendo y yo igual estaba ahí siguiendo la lectura y decía que prácticamente él se volvió el que estaba abajo del rey, como Así le es. pasó a José, por ejemplo, Así abajo es. del faraón. Una tremenda honra que yo creo que él no se merece, a pesar de haber sido bueno, pero como siempre tenemos que atribuirle en el fondo la gloria a Dios. Así es. Uno la verdad no merece la honra y la gloria. Todas esas cosas son de la mano del Señor. Así es. Y bien, mis queridos auditores, vamos a pasar a la última sección del programa de hoy, que es hablar acerca de la historia de cada uno, lo que nos ocurre a nosotros y cómo podemos ver a Dios en todas esas cosas, que Él está con nosotros. Yo cuando ingresé a estudiar a la universidad, si usted ha estado ya en otros programas, se debe ya acordar, que arrendé con 2 amigos. O sea, en ese momento no eran amigos, yo no los conocía. Entonces nos pusimos a arrendar juntos porque éramos estudiantes y ellos conocieron al Señor. Conocieron al Señor y empezaron a servir conmigo en la misma iglesia. Y juntos empezamos a darnos cuenta de detalles bien especiales, como es la tónica del programa, pequeñas cosas, pero que nos daban grandes enseñanzas. Y una de esas era que, y usted dirá quizás ya, esto es una coincidencia, pero para nosotros fue muy especial que cuando habían días de lluvia, nosotros arrendábamos un complejo de cabañas, habían varias. Y llegando a nuestra cabaña, afuera el patio todo era de cemento. Y justo afuera de nuestra cabaña, abajo de la puerta, donde está, digamos, ahí todo el piso de cemento, pero antes, en la entrada, antes de entrar a la cabaña, habían una especie de hendidura. Siempre pasa esto cuando hay cemento, de repente si pasa un gato ya queda ahí marcada la pata para siempre. Bueno, ahí había debajo de la puerta una hendidura igual.
pero en una forma de cruz. Y cada vez que llovía, ese lugar se hacía como una posita, se hacía una pequeña piscinita ahí en ese lugar. Y se secaba la lluvia y quedaba pero marcado, oscuro, la cruz en toda la entrada de la puerta. Y eso no pasaba con ninguna otra casa de todo ese complejo de cabañas. Y nosotros, la locura, revisamos cabaña por cabaña. Empezamos a hacer una vuelta así por las cabañas, así se hacía eso abajo de la puerta. No solo era la nuestra. Y nosotros en esa locura de que solamente un hijo de Dios tiene, de ver a su Dios en todos lados, porque nuestro Dios es real y es vivo, no es una cosa que uno va a la iglesia, voy a ver a mi Dios a la iglesia. No, Él está ya con nosotros, vamos a adorar ahí. Amén. En fraternidad, todos juntos, como lo manda la palabra. Pero Él ya está con nosotros, entonces uno ve a Dios en todos lados. Así. Y nosotros decíamos cómo el Señor tenía marcada nuestra casa, como pasaba tantas veces en la Biblia, que el Señor cuando hacía misericordia con alguien marcaba su casa, marcaba con sangre afuera, o digamos había una marca espiritual allí que no se veía, etcétera, etcétera, pero nosotros nos dábamos cuenta, por ejemplo, de ese pequeño detalle. Puede haber sido una coincidencia, pero para nosotros nunca lo fue. Era la cruz de Cristo marcada en nuestro hogar, en nuestra familia, digamos, que éramos, en nosotros tres. Y otra ocasión también, se cortaba la luz, más o menos seguía en el sector, y nuestro complejo de cabañas siempre era iluminado, siempre había luz. Entonces cuando nosotros llegábamos del culto, a veces el barrio entero oscuro, entero, los postes, las casas, y nos íbamos acercando a nuestra casa y estaba todo iluminado. Y siempre nos recordábamos cuando el Señor en Egipto oscureció y hubo una tiniebla sobre todos los egipcios. Pero los hijos de Israel, los hebreos, ellos tenían luz, dice, en sus habitaciones. Y nosotros, todas estas cosas que le cuento, siempre con fe lo miramos, creyendo que eso era una señal directa de Dios, del cielo, que nos decía: yo estoy con ustedes. Y veíamos esas cosas especiales, pequeños detalles, que nos mostraban que Dios estaba con nosotros. No sé, mi hermano Daniel, si usted se acordará quizá de algo pequeño que le haya ocurrido, pequeñas señales, cosas que le hayan dicho: Dios está conmigo. Mira, mientras está dando el tema de Mardoqueo, había una situación especial, ¿cierto? Que Mardoqueo estaba siendo atacado por los enemigos, ¿cierto? Sí. Pero Dios de alguna manera los defendió. Amén. Y recordaba que una vez fui a comprar una ferretería X, porque incluso me mandaron a comprar. Y ya pues yo fui a la ferretería, no había nada, estaba así, era una ferretería chiquitita, así como de barrio. Y iba para allá y en el camino me encontré con mi primo. Ay, mi primo en ese tiempo fumaba, así que se quedó afuera fumando. Y yo entré a comprar. Y de repente atrás mío entran dos personas más. Y después de las personas entra mi primo. Y abraza a los tipos y como que los lleva a un lado. Y empiezan a conversar y salen los tres. Yo me encontré raro y dije que se van a encontrar con un buen amigo. Ya, una cosa que hago mi compra. Y después le llamo a mi primo para que nos vayamos y él me dijo: ya, vámonos. Y mientras íbamos en el camino, él me dijo que esas dos personas iban a asaltar la ferretería. Y él los conocía. Y porque los conocía, no asaltaron. Y andaban con armas de fuego, pistolas. Entonces ahí tú te das cuenta que el Señor de alguna manera siempre nos rodea. Así es. Siempre nos defiende. Quizá en ese momento yo hubiese salido afectado, quizás muerto en el asalto. No lo sé. Pero sí sé que el Señor me guardó. Amén. Entonces ahí te das cuenta que no estamos solos. Sí, así es. Y adoramos a un Dios vivo. Amén. Y eso que en ese tiempo yo ni siquiera conocía al Señor. Mm. Entonces, más allá
del que uno quiera conocer al Señor o no, Amén. cuando te rodea, sino Sí, que el es Señor cierto. te rodea desde Amén. que te escogió. Y el Así Señor es. dice que te escogió desde el vientre de tu Así madre. es. Mi embrión vieron tus ojos. Amén. Amén. Entonces ahí te das cuenta de la maravilla del amor de Dios. Que te recoge aunque tú ni siquiera sepas de Él. Así es. Sí, es cierto, porque tanto mi hermano Daniel como yo no crecimos en la iglesia evangélica, sino que el Señor nos llamó ya de más grandes. Amén. Y la Biblia lo testifica, de que nosotros dice que fuimos escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Amén. Es decir, que Dios ya sabía que nosotros le íbamos a aceptar. Eso es lo que está diciendo. Así No es que Dios dice, yo a este lo escojo, este me cayó bien, a este no, a este sí, a este no. 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 Dice que fuimos escogidos porque Dios ya sabía, porque Él tiene ese conocimiento futuro de quién lo iba a aceptar y quién no. Entonces por eso la Biblia habla de que hay una predestinación para la salvación, porque ya sabe el Señor quién le va a aceptar en su corazón y quién no. Una decisión voluntaria de cada hombre y de cada mujer, pero Dios ya, desde que nosotros nacimos, Él ya sabía que íbamos a ser salvos y nos guardó como quizá le está guardando a usted. Quizá usted ha tenido experiencia así cercana a la muerte y ha dicho, ¿por qué habré quedado con vida? Y después cuando el Señor lo llame y lo convierta, usted dirá, por esto era, me estaba guardando para poder llamarme y hacerme un hijo suyo. A mí también me ocurrió, yo no tengo ningún familiar evangélico, pero cuando conocí al Señor, de a poco empecé a conocer, digamos, no sé, al jefe, por ejemplo, de mi papá. Cuando yo era niño, resulta que él conocía al Señor y a veces mi papá me llevaba al trabajo y él también a veces oraba por mí o hablaba de las cosas del Señor, cosas que yo no recuerdo. Pero sí que cuando conocí al Señor, de repente mi papá me decía, sí, pues hijo, ¿no te acuerdas cuando fuimos a tal lado? Yo no me acordaba, pero sí reflexionaba de que en todo momento ya Dios me tenía considerado y ya me empezaba a rodear. Sin que uno se diera cuenta, el Señor está con nosotros. Es Amén. bíblico que Dios acampa alrededor de sus hijos. Dice que Él envía ángeles que Así guardan también y protegen a los suyos. Por eso Amén. reflexione usted en esta noche y sea agradecido con Dios, porque no ha sido una coincidencia las cosas que le han ocurrido. Amén. Yo creo que ha sido siempre el Señor que le ha guardado, que le ha dado muestras de su amor, de su protección, también muestras de su provisión. Siempre es el Señor el que a nosotros nos sustenta. Amén. Bien, hemos llegado ya al final de este programa. Ha sido una bendición hablar acerca de la semilla de mostaza, hablar acerca de Mardoqueo y ahora hablar también de cómo Dios nos va rodeando, nos va protegiendo, incluso desde antes que nosotros le conozcamos. Amén. Por eso Maravilloso. la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es. O sea que antes que nosotros siquiera supiéramos quién era Cristo, quién era Dios, Él ya nos amaba. Amén. Y en ese amor nos guardó, nos protegió, nos cuidó. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, ¿algunas palabras ya para despedirse? Bueno, primeramente glorificar a Dios, Amén. porque gracias a Él estoy aquí en este Así es, momento. Señor, amén. Y bueno, y alentar a cada uno de los que nos están escuchando a que busque a Dios. Amén. Porque este Dios al cual le contamos con tanto fervor, con tanto amor en nuestros corazones, con tanto gozo en nuestros corazones, Amén. con nuestro hermano Matías, este mismo Dios el que usted puede adorar. Y esta misma experiencia o similares que a las que les contamos, usted también las puede experimentar. Y recuerde que nada es por si acaso, Así es. nada es al azar, nada es una coincidencia. Ese es un término que el hombre le da a las cosas que no tiene explicación. Pero sabe que la explicación está siempre en Cristo. Así es. Porque Él es quien nos rodea y hay una batalla que nosotros no vemos. Es una batalla espiritual. Porque el Señor siempre quiere recoger a sus hijos. Pero hay un antagonista que quiere que eso se impida. Por esta razón, amado hermano, amado vecino, le insto a que busque a Dios. Amén. Busque a Dios porque dice su escritura, buscarle mientras pueda Así ser es. hallado. Amén. Y
no hay nada más maravilloso que servir a un Dios vivo. Amén. Porque está en medio nuestro. Puedes estar solo, puedes estar con angustia, qué sé yo, pero nunca vas a perder el gozo, Amén. porque ese gozo lo pone Cristo y es de Él. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, para no extenderme, porque ya me voy a poner a predicar de nuevo. Dios nos ayude. Es que esa es la pasión que tenemos en nuestros corazones. Le invito a que busquen en las redes sociales La Palabra de la Cruz, en YouTube, en Facebook, para que nos pueda seguir y también pueda ver los programas anteriores, si es primera vez que nos escucha. Y hay harto alimento esperando para saciarle su hambre y su sed. Porque Cristo es así, siempre provee de alguna manera. Le invitamos también a que siga nuestros programas en la 93.7 Radio Los Lagos, los días lunes a la 1, los días miércoles como hoy a las 10, Amén. los días viernes a las 10 de la noche también. Así que hay harto por donde poder escuchar la palabra de Dios, tan solo falta la voluntad de hacerlo. Señor, amén. Dios nos ayude, Amén. Dios les bendiga, ese es el deseo de mi corazón. Amén. Ha sido muy grato poder compartir con ustedes el pan de hoy, esta bendita palabra del Señor. Nos veremos el día viernes a las 22 horas, donde nos acompañará nuestro hermano Eduardo Navarrete, quien va a predicar la palabra, y también tendremos un momento de testimonio, de conversación. Él, la verdad, que recientemente tuvo un incidente muy fuerte en el que estuvo en riesgo su vida, así que el testimonio está fresco. Y él lo va a conversar Matías, esta noche. no hagas spoiler. Sí, así que le invito a que pueda acompañarnos para que escuche un testimonio vivo, como nosotros Sí. le decimos lo que nosotros vivimos, Así es. no digamos lo que otra persona pueda haber vivido, sino lo que yo viví junto al Exacto. Señor, lo que vieron mis ojos. Nosotros, hay un versículo que dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice el versículo Amén. al inicio del programa. Amén. Nosotros no podemos dejar de decir, querido auditor, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros, no otras personas, nosotros lo vimos. Amén. Así que hablamos con conocimiento de causa, como se dice, con experiencia viva y propia. Así es. Nos volveremos a ver entonces el viernes a las 22 horas. Dejamos a nuestro pastor para que él nos despida de este programa con la bendición del Señor. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñeme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel,
confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.